El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Diputados reforman el reglamento para asegurarse de sesionar durante la emergencia del COVID-19. Legisladores aprueban moratoria de 3 meses en los impuestos del IVA, renta selectivo de consumo y aranceles. Aprueban préstamo con la CAF que le da recursos al gobierno para la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Vamos al detalle de las informaciones. Como parte de las medidas para ayudar a enfrentar la crisis sanitaria que tiene el país por el ingreso del COVID-19, el plenario legislativo aprobó una reforma al artículo 47 del reglamento. Con esto, el Congreso podrá trasladar su sede a otro lugar, mediante votación no menor de 2/3 partes del total de sus miembros. No obstante, en las sesiones que celebre fuera de su sede oficial, no podrá conocer asuntos ajenos a lo estrictamente protocolarios que hayan motivado su traslado, salvo que dicho traslado obedezca a motivos fundados en casos de conmoción interna, calamidad pública o emergencia nacional. En estos casos, la Asamblea Legislativa puede actuar en el pleno uso de todas sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias. El reglamento actual no nos permitiría salir de este recinto y válidamente aprobar leyes. Solo permite el reglamento actual salir de este recinto para sesionar de manera protocolaria. Y es simplemente una carlanca, un obstáculo con respecto a lo que ya la Constitución Política prevé, porque la Constitución Política sí lo prevé. Porque no es el sentido de esta reforma autorizar a la Asamblea a cambiar por cualquier coyuntura su recinto para no darle la cara al pueblo. Estamos ante una situación donde hay una emergencia, una calamidad pública, una situación grave, social, de conmoción interior, donde se justifica eso para garantizar la continuidad del funcionamiento de esta institución tan importante que es el Parlamento. Esto, amigas y amigos, es un tema que debe ocuparnos las 24 horas del día, porque las consecuencias de esta situación a nivel mundial y a nivel de nuestro país requieren de toda nuestra atención. Y por supuesto tenemos que cuidar las formas, pero sobre todo tenemos que trabajar en el fondo. Miles de costarricenses están esperando que el gobierno de la República y la Asamblea Legislativa dé respuesta a sus demandas. Los diputados también aprobaron una moción con la que se habilita la posibilidad de sesionar extraordinariamente a partir de este martes 17 de marzo y hasta el domingo 22 de este mismo mes. Además, el Poder Ejecutivo decidió desconvocar todos los órganos de la Asamblea Legislativa. El único foro que estará funcionando es el plenario, donde se discutirán 5 propuestas de ley. Se trata del expediente 21.449, crédito de apoyo presupuestario con la CAF, del expediente 21.794, ley para usar superávits al pago de intereses y amortización de deuda. Ambos se utilizarían para enfrentar los efectos del COVID-19. Del proyecto 21.777, comisiones de datáfonos, del expediente 21.833, reforma al artículo 36 de la Ley de la Caja Costarricense del Seguro Social, y del que instaura una moratoria de 3 meses en el cobro del impuesto al valor agregado, expediente 21.845, proyecto de alivio fiscal ante el COVID-19. El plenario legislativo aprobó el expediente 21.845, Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19. Establece que los contribuyentes no pagarán durante marzo, abril y mayo el impuesto al valor agregado, selectivo de consumo, renta y aranceles. En este último punto se excluyen los productos agropecuarios y pecuarios para evitar el desabasto. El tributo lo deberán cancelar a más tardar el 31 de diciembre del 2020, con la posibilidad de recurrir a un arreglo de pago con Hacienda. Lo que pretende en última instancia es dar liquidez a las empresas, a las pequeñas empresas, para que puedan enfrentar esta situación, y el Estado sería, digamos, el garante en esta coyuntura y sujeto a un pago antes de fin de año. Sí, efectivamente, lo primero que hay que decir es que estamos en una situación de emergencia totalmente excepcional.
donde las fracciones legislativas tenemos que tomar conciencia que lo que cabe en este momento es la unidad nacional, dejar de lado discursos divisivos o banderas partidistas o incluso los ataques al gobierno. Hay una crisis sanitaria, el gobierno tiene que gestionarla y desde la Asamblea Legislativa tenemos que hacer el esfuerzo por llegar a acuerdos, entendiendo la situación de urgencia y de excepcionalidad en la que estamos. El proyecto incluye la exoneración del IVA en arrendamientos comerciales. Nos parece el tema de la moratoria en el IVA que le sirva a los pequeños y medianos y grandes empresarios costarricenses, que les sirva como un flujo financiero interno, de que en vez de pagarle el IVA al Estado, lo manejen ellos para poder amortizar algunos gastos que se van a ver enfrentados teniendo ingresos absolutamente reducidos. Es como un tipo de préstamo interno que le hace el país a los costarricenses que se ven en estas circunstancias. El clima económico mejora cuando hay tranquilidad y cuando hay serenidad. Este es un momento en el que se requiere mucha paz. Nosotros hemos presentado varias iniciativas en esa línea. Yo en lo personal también presenté mociones en esa línea. La iniciativa concede 15 días a Hacienda para su reglamentación a partir de la publicación en la Gaceta. La Comisión de Económicos aprobó un texto sustitutivo al proyecto 21.522 que propone una condonación de las multas, sanciones e intereses de cargas sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social. La autorización es para los trabajadores independientes, asegurados voluntarios y patronos, siempre y cuando se regularice su situación en un año, pagando la deuda en un solo tracto o bien a través de un convenio o arreglo de pago con la Caja en un plazo de 5 años. El diputado Pedro Muñoz dijo que es una manera de hacer que los morosos paguen. La institución requiere recursos frescos. Esa es la realidad de la institución. No aprobar esto implica no llevar recursos frescos a la institución. Mantener el status quo de la situación donde hay cientos de miles de trabajadores independientes que no están en la formalidad implica no llevar recursos frescos a la institución. Esa es la realidad de la institución, pero también hay una realidad humana. La realidad humana es que hay cientos de miles de costarricenses, y no más de 1 millón de costarricenses que no tienen seguridad social. Sin embargo, el diputado José María Villalta se opone al texto. El proyecto sigue teniendo problemas graves, Por ejemplo, en el caso de FODESAF se habla de la condonación del principal. Eso es dejar a FODESAF sin ingresos. Una cosa es abrir una posibilidad de un arreglo de pago donde se condonen parcialmente los intereses, por lo menos una parte de los intereses, sin restarle valor a esa obligación dineraria. Los intereses moratorios, por ejemplo, se puede hacer una negociación, pero otra muy distinta es condonar el principal. Yo les quiero recordar a ustedes que FODESAF financia las pensiones del régimen no contributivo, que son de las que dependen miles de adultos mayores, de personas adultas mayores, que son la población de riesgo principal en esta emergencia. Los legisladores de Económicos estiman necesario estudiar más a fondo el nuevo texto antes de dictaminarlo. Los diputados aprobaron el proyecto 21.449 que contiene un préstamo con la Corporación Andina de Fomento por $500 millones. Los recursos de este empréstito se destinarían tanto para la atención de la emergencia por el COVID-19 como para el pago del servicio de la deuda. El gobierno tendrá el deber de enviar a la Asamblea Legislativa los presupuestos extraordinarios que considere necesarios, justificando su utilización. Aquellos recursos que no hayan sido utilizados al 15 de diciembre de este año servirán para el pago del servicio de la deuda. El país tendrá hasta 18 años para pagar dicho préstamo con una tasa de interés del 1,85%. El préstamo de la Corporación Andina de Finanzas, el CAF, que era un proyecto de $500 millones, pues que iban orientados originalmente a atender obligaciones de deuda, pues ya ahora la deuda no es, sí, la deuda es un tema importantísimo, pero hoy lo importante es atender a esa familia a la que se le va a reducir los ingresos, ¿verdad? Eso es lo fundamental hoy.
reducir, apoyar y acompañar y proteger a la familia a la que se le va a reducir los ingresos. Además, los diputados aprobaron el proyecto 21.854 con el objetivo de autorizar la reducción temporal de las jornadas de trabajo en el sector privado. La iniciativa establece, entre otras cosas, que tras un acuerdo entre los patronos y los trabajadores se podrán modificar los contratos de trabajo para reducir en un 50% el número de horas de la jornada ordinaria. Para tal efecto, el empresario deberá demostrar una disminución de al menos el 20% de sus ingresos. En el caso de que las empresas vean disminuidos sus ingresos en un 60%, las jornadas podrían disminuirse hasta en un 75%. La medida se aplicaría por 3 meses y se podría prorrogar hasta por 3 meses más. Esta propuesta también plantea que el aguinaldo sea calculado considerando los salarios percibidos antes de la autorización de la reducción de la jornada. Si la persona trabajadora no acepta la modificación temporal de su contrato, la persona empleadora podrá solicitar la autorización de la suspensión del contrato de trabajo. Esta medida no se aplicará a trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. Es una ley difícil de aprobar, una ley dolorosa que se da en el contexto de la emergencia que estamos viviendo y que plantea medidas excepcionales en el marco de una declaratoria de emergencia. Su finalidad, que quede claro, es proteger el empleo. Por eso se establece un mecanismo de autorización de reducción de jornadas laborales en el contexto de una emergencia declarada con la finalidad de evitar medidas más gravosas para las familias trabajadoras, como serían los despidos masivos. Los legisladores también aprobaron en segundo debate el proyecto 21.177 que establece comisiones máximas del sistema de tarjetas. Con este proyecto se busca bajar las comisiones de intercambio de adquirencia que se le cobran a los comercios por el uso de los datáfonos. Estas comisiones serían fijadas técnicamente y revisadas por el Banco Central de Costa Rica, y es que en el país dicha comisión puede llegar hasta un 7%, mientras que en Europa es del 0,3% y en países latinoamericanos oscila entre el 1,4% y el 2,3%. En este caso hemos sido muy cuidadosos de establecer lineamientos generales, pero no establecer máximos y mínimos, sino establecer unos lineamientos generales para que sea el Banco Central el que pueda establecer eso, pero sí con la idea de que haya una reducción significativa en esas comisiones. Ha sido un problema de que teníamos una ley que había dejado este tema en tierra de nadie. Por una parte, el Banco Central de Costa Rica es el encargado de los medios de pago y de la eficiencia de esos medios de pago. Esto quiere decir que sean ágiles y de bajo costo, y no estaba claro el banco si el tema de regulación de los costos de transar por medios electrónicos le correspondía, y el Ministerio de Economía también legalmente aducía que no tenía injerencia en ese campo por ser del Banco Central. Entonces esta ley lo que está haciendo es deslindando las obligaciones y dándoselas al Banco Central, porque esto es un medio de pago. El plenario además decidió suspender el funcionamiento de todas las comisiones, excepto la Comisión de Redacción, y trasladar el lugar de sesiones al Auditorio Nacional ubicado en el Museo de los Niños. Esto con el fin de adoptar las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud para resguardar tanto a los diputados como al personal administrativo de apoyo que ayuda a que se realicen las sesiones. La moción aprobada establece la habilitación de sesiones extraordinarias de lunes a viernes por las próximas 2 semanas. Estas se realizarían de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Las sesiones ordinarias, que regularmente se realizan a las 3 de la tarde, quedan suspendidas por este mismo periodo de 2 semanas. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.